Soy Miriam Polet Becerrilara y esta es la materia de Política Económica Internacional. La política económica puede definirse como un conjunto de directrices y lineamientos mediante los cuales el Estado regula, orienta el proceso económico del país. La política fiscal es una herramienta clave del gobierno. Se encarga de gestionar los ingresos y gastos del Estado, impactando directamente en la economía. Política monetaria es el conjunto de medidas que toma el Banco Central de cada país para cambiar la cantidad de dinero en circulación y el coste de pedir dinero prestado, conocido como tipo de interés. En el producto final de esta materia hablaremos durante la pandemia del COVID de los gobiernos y los bancos centrales de todo el mundo. Implementaron diversas estrategias de la política fiscal y monetaria para enfrentar las difíciles condiciones económicas. Estas políticas se centraron en mitigar el impacto sobre la inflación, el desempleo y el Producto Interno Bruto, entre otros indicadores económicos. Los gastos gubernamentales aumentados. Subsidios y transferencias directas. Muchos de los gobiernos proporcionaron pagos directos a individuos y familias para apoyar el consumo y cubrir sus necesidades básicas durante los confinamientos. Ayudas a empresas, programas, préstamos y subvenciones para pequeñas y medianas empresas, pymes, para evitar quiebras y despidos masivos. Inversión en salud pública. Aumento en el gasto de sistemas de salud para enfrentar la emergencia sanitaria, incluyendo la compra de equipos médicos, construcción de hospitales temporales y contratación de personal adicional. Diferimientos y extensiones fiscales. Postergación del pago de impuestos y extensiones fiscales temporales para individuos y empresas afectadas por la pandemia. Reducción de impuestos a la nómina. Disminución de las contribuciones patronales a la seguridad social para reducir el costo del empleo y fomentar la retención de trabajadores. Planes de estímulos económicos. Paquetes de estímulo económico que incluyeron una combinación de gasto público adicional y reducción de impuestos. Tasa de intereses, cero o negativas. Los bancos centrales redujeron la tasa de interés a niveles históricamente bajos, en algunos casos llegando a cero o incluso tasas negativas para incentivar el crédito y la inversión. Compra de activos. Compra masiva de bonos de gobierno y otros activos financieros para aumentar la liquidez en el sistema financiero y mantener bajos los costos de financiamiento. Prohibición de liquidez a bancos. Líneas de crédito especiales para asegurar que los bancos tengan suficiente liquidez para prestar a empresas y consumidores. Programas de apoyo a mercados financieros. Medidas para estabilizar los mercados financieros, incluyendo la compra de activos corporativos y la prohibición de liquidez a mercados de dinero. Flexibilización de normas de capital. Relajación temporal de los requisitos de capital y liquidez para los bancos, permitiéndoles prestar más libremente impactos e indicadores económicos. Inflación. Inicialmente muchos países experimentaron una caída de la inflación debido a la reducción de la demanda y la caída de los precios del petróleo. Sin embargo, la inflación aumentó posteriormente debido a que los efectos de la oferta restringida y el aumento de la demanda impulsado por las políticas fiscales y monetarias expansivas. Desempleo. Las medidas fiscales como los subsidios y la nómina y los programas de apoyo a empresas ayudaron a reducir el impacto del desempleo. A pesar de estos, muchos países vieron un aumento significativo en las tasas de desempleo durante los picos de la pandemia. En el artículo Los impactos económicos de la pandemia en México, Gerardo Esquivel, julio 2020, tomado del Banco de México, dice: el impacto de la pandemia sobre la actividad económica en México ha sido significativo. La magnitud y las características de dicho impacto pueden identificarse en tres fases o etapas definitivas. Por un lado, se tuvo un primer efecto a fines del primer trimestre del 2020, derivado del cierre de varios países y la correspondiente cancelación de vuelos a nivel mundial. Esto representó un enorme choque negativo en marzo y aquellas entidades, regiones del país orientadas a las actividades turísticas como Quintana Roo y Baja California Sur, el inicio de un confinamiento en países asiáticos y europeos también se reflejó en las primeras disrupciones importantes en los procesos productivos asociados a las cadenas globales de valor de algunos sectores manufactureros. En la segunda instancia, la actividad económica en un país se desaceleró significativamente como resultado de la decisión de suspender todas aquellas actividades consideradas como no esenciales. Jornada Nacional de sana distancia.
Esta decisión inevitable afectó a varios sectores manufactureros y de servicios, que debieron cerrar temporalmente para garantizar el distanciamiento social. Esta fase se tuvo manifestación más importante en los meses de abril y mayo, aunque en varios sectores se extendió incluso hasta el mes de junio, y algunos otros siguen vigentes. En la tercera fase es la que actualmente nos encontramos y que comenzó a partir del mes de julio. Esta estará definida por un proceso de reapertura que será el más lento y gradual de lo originalmente se anticipa. Esto se debe a que los contagios continúan en niveles relativamente elevados y que los temores de un rebrote de la enfermedad aún están presentes. En conclusión, encontramos que la contracción económica fue severa en muchos países durante los primeros meses de la pandemia. Las políticas expansivas ayudaron a mitigar esta contracción y a iniciar una recuperación económica, aunque en el ritmo de la recuperación varió significativamente entre países y sectores. Las estrategias de la política fiscal y monetaria implementadas durante la pandemia del COVID-19 fueron cruciales para mitigar el impacto económico de la crisis. Estas medidas ayudaron a sostener el consumo, mantener la liquidez en los mercados financieros, apoyar a las empresas y proteger los empleos, contribuyendo así a una recuperación más rápida y menos dolorosa. Gracias.